amamos, Jesús. Te amamos y te necesitamos. Eres todo lo que necesitamos. Hoy le hablamos a nuestra alma para que recuerde que eres todo lo que necesitamos. Alma mía, recuerda, Dios es todo lo que necesitamos. Cristo es la plenitud de Dios. Te tenemos, Señor Jesús. Si te tenemos a ti, tenemos todo. Es todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos. Señor, te anhelamos y te necesitamos. Yo no acepto tener un servicio sin poder tomar de ti. Te necesitamos, Jesús. Dios, hoy nos sentamos a tu mesa para comer de ti. Hoy nos sentamos a tu mesa para poder servirnos el alimento que has puesto, Señor. No leemos con orgullo, no leemos con arrogancia. Venimos en humildad para poder comer de ti, para poder abrir nuestro corazón y decir: transforma quien soy. No leo la Biblia con una lupa para buscar errores, para buscar el Dios del antepasado, para seguir pistas del Dios que existió. Leo la Biblia como un espejo para que transformes mi vida hoy, porque eres real, porque sigues vivo. Gracias, de verdad gracias. Señor, te ruego que hoy abras nuestro entendimiento y abras nuestro corazón. Tu palabra dice que tú das pan al que come. Señor, nos presentamos hambrientos delante de ti. Déjanos ver tu palabra, quita el velo de sobre nuestros ojos para que podamos entender y tu palabra nos transforme. No somos bulímicos, no vomitamos la palabra, sino la tragamos y dejamos que transforme quienes somos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Muy buenos días. Gracias. Puedes saludar a la persona que tiene al lado. Estamos listos para comenzar. Bien, le invito a tomar, si gusta, un lugar un poco más adelante, un poco más al centro. Sigo pensando que es demasiado honroso que aquí en Latinoamérica podamos elevar nuestras voces y buscar de Dios sin ocultarnos. Creo que es genial que podamos publicar en redes sociales: hey, tenemos culto, vengan. No sé si en algún instante en Bolivia se nos impedirá, no lo sé, pero está bueno que mientras tanto vayamos disfrutando de lo que sí tenemos. Así que sé que esta prédica se transmite en la noche. Si tú nos estás viendo en la noche, si de alguna forma nos ves en repetición, te esperamos en vivo. Es bueno venir a congregarnos juntos. Amén. ¿Listos para comenzar? Entonces, siempre es un honor compartir con ustedes. Creo que cada vez que predico se lo digo, pero no es porque sea una muletilla, es porque creo que hay una responsabilidad en compartir el mensaje de Dios. Sé que usted no debe de vivir solo por lo que yo predique. Espero que de lunes a sábado usted esté buscando al Señor. Así que tampoco me preocupo tanto que esta sea la única prédica que coma en la semana. Así que yo aportaré con lo que Dios está hablando. Espero que Dios confirme las palabras que Dios ya le ha estado hablando en su corazón. Esta semana inauguramos la reunión JRF, la reunión de jóvenes Rocafiel. Volvimos hasta que volvimos para el 2025. Tuvimos la reunión el día viernes, estuvimos reunidos con los jóvenes, me tocaba compartir a mí y estuve meditando muchísimo en una historia que estaba preparando para ellos. Y cuando me tocó compartir con ustedes, yo decía: Dios, pero no he comido otra cosa. Lo único que comí esta semana ha sido la historia para JRF, así que tengo que contarles de lo mismo. Y mientras estudiaba, Dios me dio un mensaje para ustedes, para nosotros en esta mañana, basada en la misma historia, pero no es la misma prédica. Así que si hay algún JRF que nos está visitando aquí también en un domingo en la mañana, tranquilo que no comerá lo mismo. Bien, vamos a comenzar. La historia con la que vamos a hablar es la historia que está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 yo creo que es de los capítulos más leídos. Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32 cuenta la historia del hijo pródigo. Yo creo que es tan conocida esta historia
que ni siquiera tenemos que leerla. Realmente está en nuestras cabezas. No sé si alguien no se la sabe, pero yo creo que es de las historias más famosas que hay. No es mi parábola favorita, pero yo creo que es una de ellas. Está sencilla. Voy a intentar simplemente recordársela, por favor. La historia cuenta que había un padre que tenía 2 hijos. Este padre recibió la petición de su hijo menor. El hijo menor le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Sí, el padre ni siquiera había muerto y el hijo tuvo la sinvergüenzura de decirle: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y la Biblia cuenta que el papá partió sus bienes y les repartió a ambos hijos. No muchos días después, el hijo menor toma todo lo que tenía y se va de viaje. Se aleja a vivir a una provincia separado de su papá. Cuando él se separa, llega a esta nueva ciudad, a esta nueva población, y echa a perder su vida. La Biblia misma cuenta que él empieza a vivir perdidamente, con fiestas, rameras, bebida. Y aunque tiene un momento interesante de alegría y de desperdicio, llega un instante en el que él está totalmente vacío. Y cuando está vacío y ya no tiene nada que ver, viene un gran hambre a la ciudad. Y este hombre dice: ya sé lo que voy a hacer, voy a buscar trabajo. Y él busca trabajo en una hacienda. Y la hacienda le da trabajo para cuidar cerdos. Recuerde que la Biblia dice que para el judío el animal más detestable, o uno de los más detestables, es el cerdo. No se come cerdo hasta hoy. Pero era tanto el hambre y tanto el vacío que él dice: ya no importa, voy a trabajar de pastor de cerdos. Y consigue trabajo ahí. Y viendo el alimento de los cerdos, él agarra y dice: no puedo creer, tengo tanta hambre que se me antoja. Y entonces sale algo en su cabeza y dice: no puede ser, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando él recapacita, dice: ya sé, voy a volver a la casa de mi padre, le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él practica su diálogo, cuando él toma esta idea, dice: bueno, voy a volver a la casa de mi padre. La historia cuenta que apenas él volvía, el padre lo vio por la ventana, el padre lo vio de lejos, y el padre, movido a misericordia, le fue a recibir. El hijo menor hizo su diálogo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La versión lenguaje sencillo dice que el padre le interrumpió antes de que él diga: contrátame como uno de tus jornaleros o dame trabajo. El padre le interrumpió y le dijo: basta, siervos, sirvientes, vengan, vistan a mi hijo, cámbienle su ropa, pónganle zapatos, pónganle anillo. Vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, porque mi hijo estaba perdido y es hallado. En plena gran fiesta aparece el hermano mayor, llega muy cansado de trabajo, y el hermano mayor escucha la música, escucha los bailes que están haciendo y pregunta: ¿qué está pasando? El sirviente le dice: tu papá ha hecho una gran fiesta porque tu hermano menor ha vuelto sano y salvo, y tu papá ha hecho una gran fiesta, ha hecho matar el becerro gordo de la familia y ha invitado a todos a comer. De repente este hermano mayor se llena de mucho enojo. Fue tanto su enojo que no quería ingresar a la fiesta. El papá tiene que salir de la fiesta para ir a decirle: hijo, ¿qué onda? ¿Por qué no entras? Estamos celebrando que tu hermano ha vuelto. Y las palabras de este hermano mayor son demasiado famosas. Él empieza a decir cosas como: padre, todo este tiempo te he servido como ningún otro. He obedecido a todo lo que has dicho y nunca me has dado ni un cabrito para que yo festeje con mis amigos. El padre le dice: hijo, todo lo que tengo aquí es tuyo, pero era necesario celebrar porque tu hermano estaba muerto, pero ha resucitado. Bien, un pequeño resumen de la parábola. Yo creo que todos la tienen en la cabeza fresca, tienen la idea.
las preguntas que yo hice al empezar esta historia, porque la he leído cientos de veces, es comprender qué es lo que Dios realmente quiere enseñar. ¿Por qué Jesús contó esta historia? No es una historia que sucedió, no es algo que pasó, esta familia no existió. Es una historia que Jesús inventó. Y Jesús contó esta historia, quiere decir que cada detalle de la historia es importante para Jesús. Algo quiere enseñar Él con cada detalle que puso. Lo primero que me llama la atención es de que la historia termina en continuará. Yo siempre me pregunto, ¿y el hijo mayor habrá entrado o no habrá entrado a la fiesta? Después de haber escuchado el discurso de su papá, tal vez sí. Pero yo creo que hasta ese final es intencional. Cristo tenía un mensaje con esta historia. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, verso 1. Antes de contar esta historia, el contexto nos está contando. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Qué interesante expresión. Porque para estos fariseos, para estos hombres religiosos, uno no come con cualquiera. Uno come solamente con gente cercana. La comida era una evidencia de alguien cercano. Entonces, en el contexto, ellos están viendo dos tipos de personas: fariseos, gente muy celosa y cuidadosa de la ley, gente que podía decir: yo vivo la ley de esta forma, soy un ejemplo a seguir. Y a la vez personajes que son demasiado pecadores. Y cuando estos fariseos reclaman y le dicen: ¿por qué haces esto? ¿Por qué comes con ellos? Jesús cuenta esta historia. Quiere decir que el público que lo estaba escuchando de alguna u otra forma ya conocía a Jesús. Los fariseos son gente religiosa a la cual no había que presentarles a Dios, supuestamente. Amaban a Dios, ya conocían, eran seguidores de Dios. Y los pecadores y publicanos que estaban oyendo se acercaron para conocer a Jesús. El público no es un público desconocido. Y Jesús agarra esta historia y va a hablar de ser hijo. Tuve que googlear cómo es la expresión, porque si de huérfano la expresión es orfandad, de hijo es hijedad. Sé que esa palabra parece extraña, pero había sido real. Me llama la atención porque creo que Dios quería hablar sobre la hijedad. No sé qué quiere contar con la historia, aunque tengo algunos supuestos, pero creo que Dios quería hablar de los tipos de hijo. Así que han surgido preguntas en mi cabeza. ¿En serio hay tipos de hijo? ¿O hay diferencias entre hijo e hijo? ¿Por qué Jesús contó una historia donde habían dos hijos? ¿No era más sencillo solo contar una historia con un hijo? ¿O por qué no con tres? ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Lo primero que conocemos de la historia creo que es lo más resonante. El hijo menor es el hijo que no se sentía hijo. Por eso hoy de verdad quiero hablarles de la orfandad, porque hay algo que llama la atención en mi cabeza. Es que este hijo menor no vive como hijo y tiene rasgos en sus decisiones que a veces se parecen a cosas que yo hago. Siempre he creído que he sido el hijo pródigo cuando estaba en el mundo. Claro, cuando yo estaba en el mundo, en fiestas, en perdido, ok, ahí sí me parezco al hermano menor. Pero he estado meditando en estos días. Él ya era hijo. Si me deja la expresión, ¿cómo uno se vuelve hijo? No nacemos siendo hijos de Dios. Es una decisión que tomamos. El día que nosotros recibimos al Señor, el día que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, le confesamos como Señor, le decimos: entra a mi corazón, entonces naces de nuevo. La expresión nacer de nuevo no es solo para que suene bonita, sino que la Biblia dice que por naturaleza éramos hijos de ira.
Suena fuerte, pero por naturaleza éramos hijos del diablo. Por naturaleza, por default. Así venimos de fábrica. Por errores que pasó. Hay buenos temas para estudiar. Estudia el tema de redención si quieres entender la profundidad. Pero entonces, si nacemos en automático de la familia de Satanás, llevamos su apellido. El día en el que recibimos al Señor, morimos a esta familia y necesitamos nacer de nuevo para nacer en la familia de Jesús. Entonces llevamos su apellido, nacer de nuevo. Espero yo que todos aquí hayan podido hacer esa decisión. Por ende, todos aquí somos hijos. Este es un tipo de hijo. Este hijo menor, yo anoté bastantes cosas que me llamaron la atención. Primera cosa que me llamó la atención: este hijo es un poco sinvergüenza, un poco mucho sinvergüenza. Yo no imagino acercarme a mi papá y decirle: oye, pa, o sea, ya estás medio viejito, ¿no? Y yo creo que ya te vas a morir, ¿no? ¿No me adelantas mi herencia? Me parece durísima esa expresión. Léalo en las versiones que quiera leerlas. Él fue irrespetuoso al acercarse al papá y decirle: lo que yo quiero es lo que tú tienes, papá. Me importa lo que tú tienes. Me importan las cosas que puedes dar. No solo me llama la atención que haya un hijo tan sinvergüenza y caradura para poder decirle a su papá: dame la herencia que me corresponde. O sea, ¿en qué punto de la vida pensamos que nos corresponden los objetos de nuestros papás? Entiendo que cuando el padre muera, por derecho, bueno, hay que heredar a alguien, ¿no? Pero en vida, usar de los objetos de tu padre como si fueran tuyos realmente es muy caradura. Pero el versículo 2 o el versículo siguiente, perdón, que sería en la historia, inmediatamente dice que él juntó todo y se fue. Eso está revelando algo del corazón del hijo menor. La primera cosa que yo anoté es: a él le importa más los bienes que estar con el padre. Y claro, como yo soy tan religiosa, yo dije: eso a mí no me pasa, porque yo voy a la congre, ¿no? Soy cristiana, eso es para los que están lejos de Dios. Pero no, está hablando de un hijo de Dios. Un hijo que recibe mucho, pero no se acerca a su papá. Yo jamás voy a venir con piedras para usted. Para mí la Biblia es un espejo. Y cuando yo me miro, yo siento que me parezco a ese hijo, porque recibo mucho de él. Porque cuando tengo que pedir ayuda, cuando necesito auxilio, claro que corro a Dios: dame, Señor. Pero en toda la semana tengo lejanía con él. Mi actitud no es de cercanía con Dios. La mía es más fácil decir: tranquilo, tengo lo que el Señor ya me ha dado, ¿no? Sí, yo ya soy salvo. La salvación no se trata simplemente de no ir al infierno. La salvación no es solamente decir: yo ya recibí a Jesús, ya soy hijo, ya cuando sea me congrego. Es que Jesús no vino solo para salvarnos del infierno. ¿Usted cree que el Señor solo pensaba y decía: ay, que mi hijito no sufra, entonces para que no sufra iré a morir? No, desde Éxodo capítulo 25 verso 8, donde era en el Antiguo Testamento un Dios deseando estar con la humanidad, hasta Apocalipsis 21, 22, un Dios diciendo: yo quiero estar contigo, no estás comprendiendo. Lo que más deseo en el corazón es estar contigo. He hecho un tabernáculo, he venido en cuerpo para estar contigo, he pagado tu deuda con tal de que estemos juntos. El día en que nosotros solo queremos gozar de las cosas que Dios da, pero no le buscamos en cercanía, nos parecemos al hijo menor. Segunda característica que yo vi en él: esta decisión de querer apartarse, es que está diciendo él: yo quiero ser independiente. La independencia es un síntoma de orfandad. Es curioso porque estaba leyendo el versículo y el versículo dice: se apartó a una provincia alejada y empezó a vivir perdidamente. A mí me surgen preguntas. Yo digo: ¿por qué no vivía perdidamente en su casa? No podía perderse desde su casa. ¿Por qué la necesidad de irse? Tranquilamente ya tenía dinero, podía tener malos pasos en su casa. Esta es mi propia respuesta. No, es que mi papá no me deja. Yo sé que alguna vez el pastor Fidel nos habló sobre esto. Recuerdo que él usaba un ejemplo cotidianamente. ¿Qué es mejor? ¿Ser un perrito con dueño
o ser un perrito sin dueño. Me encantaba ese ejemplo porque me hacía comprender. Claro que el sin dueño siempre expresaba libertad. Voy con la perrita que yo quiero, como donde yo quiero. A mí nadie me tiene con correa. Aquí no pasa nada, aquí me mando yo. Creo que de alguna forma a veces somos engañados con el deseo de libertad. Creo que esta sensación de independizarse es decir, yo tengo el control. Una vez más, mi cerebro me engaña y me dice, claro, tú no eres esa. Tú oras, tú buscas al Señor. Pero yo trato de ver esto como un espejo y claro que tienes razón en mi vida, porque hay decisiones en las que yo no consulto a Dios. Hay decisiones en las que yo creo que estoy en control, que me trae paz saber que yo estoy a cargo. Hay decisiones y acciones en las que yo obvio que Dios está presente y simplemente muestro esta independencia, este orgullo de ser autosuficiente. La autosuficiencia es un síntoma de ser huérfano. El creer que yo puedo. ¿Cómo se expresa en nosotros? En estrés, porque yo estoy a cargo de esto. Es sutil. Cuando yo me vi en el espejo dije, es que yo soy esa. ¿Por qué estoy tan preocupada? Porque no estoy descargándome en Dios. Yo. Qué chistoso, ¿no? Mis problemas son, un día quisiera contarles mis problemas. Mis problemas son, mi jovencito ya no viene a la congre, el otro está metido con otra chica, así. Y a veces me río porque le digo, Dios, mis problemas ni son mis problemas. Hay una frase que Dios me repite continuamente, muy continuamente. Cada vez que estoy llorando, pero fulanito está perdido, Dios dice, es mi oveja, no tuya. Muy seguido. Porque mi cabeza quiere estar a cargo. Porque yo creo que mientras más le llame, fija va a estar con Dios. No soy yo la solución. A ver, dile eso a mi cerebro. Tal vez en su caso se expresa de manera diferente, pero ¿acaso no se preocupa cuando de repente empieza a faltar dinero en la banca? No estoy diciendo que no trabaje, estoy diciendo dónde pone su confianza. Siguiente cosa que noto en la historia de este hijo, y también es un síntoma. Este hijo se aparta para vivir momentos placenteros, fiesta, mujeres. Él estaba tratando de satisfacer un vacío que tenía dentro de él, lejos de la casa del padre. Está queriendo hacerse cargo de sus propias necesidades. Está buscando placeres más allá de Dios. Pero cuando llega a esto, momentáneamente le va bien. Hay instantes en los que este hijo la está pasando muy bien, lleno de gente, amigos, dinero. La está pasando bien. Y sí, si alguien quiere irse de Dios, sí le cuento, unos días los va a vivir muy bien. Se lo aseguro, ya lo he comprobado y lo he visto. Y uno tiene la osadía de decir, pero mira, ya ni me estoy congregando y me sigue yendo bien. Inténtelo si gusta. Pero es seguro, ya lo he comprobado, porque se trata de siembra y la cosecha. Si quiere un día se lo explico, pero tiene sentido delante de Dios. En un momento cuando te apartas de Él, empieza a irte bien. Pero quiero decirte algo también, eso tiene fecha de caducidad. Por la misma siembra y cosecha, porque ya no estás sembrando lo mismo. Este hijo llega en un momento de una tal vez tercer cualidad de esta orfandad. Él empieza a tener un vacío en su interior. Claro, de repente se expresa en la historia como hambre, vacío. Nada me satisface. Oye, pero es hijo. Es decir, pueden haber cristianos que son hijos, que han nacido de nuevo, pero tienen sensación de insatisfacción. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Si en la casa de su padre hay abundancia de pan, simplemente porque están lejos de la casa del padre. Sé que suena muy simbólico, pero la casa del padre no es esa otra cosa que entrar a la presencia de Dios. ¿Se puede buscar placer lejos de la casa del padre? Claro que sí. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz. Claro que sí. Pero la paz que da no es duradera ni es verdadera. Solo se puede encontrar el descanso verdadero en la presencia del Señor. La sensación que él tiene de vacío, de soledad, una vez más está expresando su autosuficiencia. Ya no tengo
tengo dinero, ya no tengo amigos, ya no tengo estas mujeres que tenía. ¿Qué hago? Yo me hago cargo de esto, yo me responsabilizo, voy a buscar trabajo. Su acción no es correr a papá, es decir, yo soy capaz de hacerme cargo de esta situación. Realmente no sé si puede verlo en su vida, pero yo noto esto como algo muy rutinario en mí. Realmente creo que yo puedo salir de los problemas chiquitos. De los grandes ya le busco al Señor. Mi cabeza es boba. No entiendo por qué este hijo no reaccionó ahí con el hambre y dijo: no, yo voy a la casa de mi papá. ¿Por qué necesitar este momento tan profundo de llegar a antojarse de la comida de los cerdos y ahí recién decir: ay, creo que en la casa de mi padre? Pero note esta idea. El hijo menor se hace todo el diálogo que tiene que hacer, que no es irreal. Él está diciendo sinceramente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es su realidad. No está queriendo manipular al padre. Él se siente así. Él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando corre al padre: papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, o sea, contrátame. Hagamos la simulación. ¿Qué tal si el papá sí aceptaba su contrato? De una, hijo, va. Esto le pago a los jornaleros, firma aquí. ¿Qué sí? Este hijo viviría con un pensamiento: tengo que ser el mejor sirviente, porque mi papá me ha perdonado, yo le debo. Estoy en deuda con él. No, yo me voy a levantar más temprano que todos, porque yo voy a ser el mejor, porque tengo que pagar mi deuda que tengo con mi papá. Yo tengo la bendición de haber tenido un buen padre. Yo sé que no todos aquí, y no estoy viniendo a presumir algo, pero creo que Dios me enseñó a entender esto con mi papá. Yo creo que yo puedo regarla mal, y mi papá siempre me recibiría en mi casa y nunca me dejaría ser la empleada de la casa. Este huérfano, ¿por qué huérfano? Tiene papá. No es que no, su papá no ha muerto, pero él no sabe correr a papá. Esta forma de pensar, de decir: así lo hago en el mundo, trabajo, me dan salario, así quiero buscarte. El ver a Dios, el ver a su papá como jefe, como: yo voy a ser el mejor servidor, yo voy a servir bastante, voy a hablar de ti, yo voy a orar más que todos oran, pero con la cabeza de tengo una deuda que saldar, es incorrecta. El día que el Señor les perdonó y nos aceptó, no hay deuda que tengamos con Él. O sea, Dios te ama si le sirves o no le sirves. Es el amor de Dios. Pero este huérfano tiene una autoestima tan baja, tiene hasta un autorrechazo de decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién debería decir: ya no eres digno? ¿No sería el papá quien debería decir: ya no eres digno de ser llamado mi hijo? Él tiene esa potestad. Él es el que tiene la capacidad de decidir: me has avergonzado, qué vergüenza me das, estoy decepcionado de ti, ya no debería ser mi hijo. Él tiene esa capacidad. El hecho que el hijo lo haga y sea el hijo quien dice: ya no soy digno, es un orgullo disfrazado, porque el orgullo afecta a tu propia concepción de quién eres. Algunos se creen más y algunos menos, pero es orgullo, en fin. Esta idea de decir: ya no merezco, se expresa en nuestras oraciones como un: ay, ¿qué habré hecho mal? Dios me está castigando. No, pero es que esta semana no he orado, entonces tal vez el Señor ya no me ama como antes. Ay, con razón no contesta mi oración porque le he fallado. Está disimulado entre nuestras palabras, pero son malas expresiones, porque un papá sano y correcto no es así. Yo no sé qué tipo de papá tienes. Yo le digo: yo tengo un gran papá, y la Biblia dice que el gran papá es llamado malo ante los ojos de Dios, porque Dios es mucho mejor papá.
Debe volver a venir aquí el concepto correcto de qué es ser hijo. Este hijo es un hijo que ha estado viviendo lejos de papá, por ende, lejos de la cercanía con Dios, lejos del amor de Dios. Es un hijo huérfano. No sabe correr a papá. No entiende, no puede aceptar que es amado. Todo el rato quiere ganarse el amor. Sé que conoce la historia del hijo pródigo. Es una historia muy conocida, pero hoy yo le invito a verla como un espejo de alguna forma. Las acciones que hace usted, ¿por qué las hace? ¿Qué opinión tiene de Dios? Yo creo que necesitamos conocerle mejor como papá y saber qué sí le gusta y qué le decepciona, y si nos daría otra oportunidad o no lo haría. Cuando yo veo esta historia, la primera vez que la leí, yo pensé que esto era un versus, ¿no? El hijo pródigo es el malo, el hijo mayor es el bueno. O sea, ¿cuál eres, no? Así la leí la primera vez. Es interesante porque son dos tipos de hijos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Solo que el hijo pródigo es evidentemente un hijo perdido. Pero recordé palabras en la Biblia. Quise ver si esto es real en otros versículos. Y claro, empecé a recordar detalles. Por ejemplo, Pablo explica que cuando un hijo nace es igual que un esclavo. Es decir, Pablo está hablando de un primer nivel de hijo, la esclavitud. A mí me molesta ese término porque ¿por qué? ¿Por qué esclavos? Imagínese usted que le llame esclavo a su bebé. No tiene mucho chiste. Pero claro, Pablo explica y dice, es igual que el esclavo, porque aunque es heredero, no tiene la capacidad en este momento de administrar, no tiene la capacidad, no sé, de estar a cargo. Es igual que un esclavo, pero ese hijo debe ser capacitado. Es lo que Pablo explica, Gálatas 4. Ahora, Pablo también explica que hay un segundo nivel de hijo, al que se lo denomina aprendiz. Cuando ya de repente el hijo, después de haber dado su bar mitzvah, ya es considerado más grandecito en la sociedad, el hijo debe aprender el oficio del padre. Debe de ser enseñable. Debe tener el oficio del papá. Debe aprender qué se hace, cómo se gobierna. Es una segunda etapa, es un segundo nivel de crecimiento. Y la misma Biblia dice que el tercer nivel ya es cuando él tiene la capacidad de ser heredero y administrar esa herencia de una manera correcta, sana y buena. Entonces la Biblia sí habla de tipos de hijo. No sé si es la mejor expresión llamarlo tipos, pero sí está hablando de diferentes niveles de crecimiento. Lo que yo hoy quiero invitarle es poner un espejo frente a usted y ver qué edad tiene, como quién se está comportando. Porque yo no dudo que usted es hijo, estamos hablando de hijedad. Yo creo que usted es hijo, pero creo que muchas de nuestras acciones son inmaduras. Yo lo veo. Muchas de nuestras acciones no son de acuerdo a nuestra edad, ni siquiera a nuestra edad biológica. Me ofendo. Interesantemente, el Señor voltea la historia. Y por favor, no quiero que olvide el contexto. La gente que le está escuchando son pecadores, son publicanos, son gente mal vista por la sociedad, y a la vez nos está escuchando un público fariseo, religioso, los mejores de los mejores, a los que nadie les podía decir, es que tú has hecho mal. No, eran los ejemplares. Y Dios cuenta en la historia el siguiente miembro de la familia, el hijo mayor. Cuando él pone al hijo mayor, yo lo primero que noté es que este hijo era digno de ser aplaudido. No era como su hermano menor. Este no era un hijo que despilfarró los bienes. No, era un hijo que se quedó en casa. Oh, qué increíble. Es el hijo que no abandonó a su papá. No como este sinvergüenza que le pide los bienes descaradamente. Aparentemente este es el hijo bueno. Esta es mi simulación. Si el hijo menor nunca hubiera regresado a casa, yo creo que el hijo mayor hubiera estado recibiendo todos los aplausos y toda la atención porque realmente era un buen hijo. Pero no es hasta que el hijo vuelve
que se destapa lo que realmente hay en el corazón del hermano mayor. El hermano mayor empieza a decir: ¿por qué escucho música y bailes? No, tu hermano ha vuelto. Tu hermano ha vuelto. ¿Sabes qué? Y ha vuelto sano y salvo. Y tu papá ha dicho que maten el becerro gordo. Hay una versión que se llama El Mensaje en inglés. Dice: y tu papá ha dicho que hagan carne asada. Es inevitable para mí no pensar en mi papá y pensar en parrillada. Si alguien ha venido a la reunión, al Congreso de Varones, pueden comprobar conmigo que mi papá es el mejor parrillero que existe. Yo he imaginado eso y he dicho: es que este es mi papá. Está divertidísimo. Si yo volviera, ya imagino a mi papá haciendo: no, mi hijo ha vuelto, saquen la carne, fiesta, vengan amigos míos, mi hijo. Puedo entender esa escena. Alegría, fiesta. Y el hijo mayor afuera renegando, enojado. ¿Qué han matado? El becerro gordo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Sale su papá: hijo, que la fiesta, que no sé qué. Le dice: todo este tiempo te he servido, todo este tiempo he trabajado como ninguno, y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito. Y a tu hijo, claro, le das el becerro gordo. ¿Qué está diciendo sus palabras? A mí me importa cuánto cuesta el becerro gordo. ¿No podías darle un cabrito de $100? Vas y matas el de $2,000. No, esto no es justo. Hay algo que revela su corazón. La primera cosa es que es igual de interesado que el hijo menor. A él no le preocupa la fiesta, a él no le preocupa de que quién va, no sé, quién ha vuelto, quién está bailando. A él le preocupa cuánto estás gastando en esta fiesta. Es mi dinero, es mi herencia. ¿Cómo eres capaz de desperdiciar tanto dinero por tu hijo? Ni siquiera es capaz de decir mi hermano. Hay un pensamiento interesante en su cabeza: los bienes también son más importantes que el padre mismo. Le importa más lo económico. En él podemos ver diferentes tipos o diferentes rasgos de orfandad, pero también son rasgos. La primera es la comparación. Él dice: ¿por qué a él sí y a mí no? Yo no sé si es cuestión de mi generación, pero cómo nos molesta la injusticia. Yo tengo 5 sobrinos. Es muy divertido verlos, porque a él no le importa que no le compres gelatina, un dulce, no le importa. Pero si le compras a un hermano, ahí sí. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Qué te afecta? Es interesante ver a los niños y su forma de entender de que todo debe ser por igual. Es interesante. Este hijo está empezando a compararse, y de repente su punto de vista de celos, de injusticia: esto no es correcto, yo merecía el becerro gordo, no este. Quiere decir que esta persona tenía todo esto podrido en su corazón, pero no era evidente. O sea, por favor, volvamos a la simulación. Si el hijo menor no regresaba a casa, este hijo mayor tenía el corazón podrido y estaba perdido, pero nadie lo notaba. O sea, se puede ser un hijo que aparentemente es ejemplar, pero tener el corazón totalmente diferente a lo que el padre tiene. Es posible. Es posible tocar el piano como nadie y por dentro estar odiando al de lado. Es posible congregarse y tener problemas con tu cónyuge, con tu papá, con tu mamá, y no querer perdonarles. Eso es síntoma de orfandad. No estás viviendo como hijo. Este hijo está lleno de envidia. ¿Qué es lo que quería que pasara? Esta es la pregunta que yo me hago. ¿Con qué hubiera estado satisfecho este hijo mayor? Use de su imaginación. ¿Con qué él hubiera aplaudido? Ese es mi papá, así se actúa. ¿Qué quería? Que llegue y le diga: ¿qué te pasa? Vete de mi casa, no eres digno de ser llamado mi hijo. Y ahí el hijo mayor:
¿Sí? ¿Qué quería? ¿O quería que le diga, eres un pésimo hijo porque no eres como mi hijo? ¿Reconocimiento? Sinceramente se lo digo, yo creo que la mayoría de las personas que sirven en la congregación, que sirven en algún lugar, les preguntas, ¿buscas reconocimiento? Yo creo que el 100% dicen que no. Pero no es cierto. He puesto esta palabra como espejo ante mí y el Señor me ha dicho, ¿por qué te molesta tanto esto? Yo, porque no es justo, porque no debería hacerse así. ¿Quieres reconocimiento? No, creo. No sé. Es fuerte encontrarse con la realidad de que hay deseos ocultos en nuestro corazón. Pero ¿sabe cuándo salen a luz? Cuando viene lo injusto. Pero yo odio lo injusto, pero es necesario, porque si no, entonces no miras lo que está podrido dentro de ti. Este hermano mayor tiene una siguiente cualidad: está lleno de apariencia, tiene una buena fachada, pero tiene deseos malos ocultos en su corazón. Su obediencia es interesada. Él dice, todo este tiempo te he servido. La versión Nueva Traducción Viviente dice, todo este tiempo te he servido como un burro y ni siquiera me has dado. Su obediencia no es otra cosa que un intercambio. Yo me porto bien, tú tienes que darme. Es lógico. Se expresa en nuestras palabras como pero si yo oro, si yo diezmo, ¿por qué se ha enfermado mi papá? O sea, ¿en qué instante creíste que esto era un intercambio? Que claro, como te congregas, Dios tiene que actuar así contigo. Si pensamos de esa manera, el diablo usa de esta mala concepción del Padre para dañar el corazón. Y de repente la gente ya no viene a la iglesia. No, porque yo he orado y mi papá no se ha sanado, se ha muerto. Ay, por eso ya no voy a buscar a Dios. Tienes una mala concepción del Padre, estás viviendo como huérfano. Jamás Dios prometió, porque te portas bien, siempre te responderé. No es cierto. El amor de Dios no se compra, no se paga. No puede haber una obediencia interesada. No es, yo diezmo para que me llegue buen dinerito. Yo me congrego el domingo para que me vaya bien en el negocio. Hay gente que dice, si no me congrego el domingo me va mal toda la semana. No es la razón, no es la causa, pero se puede ser ese tipo de hijo. Este hijo tenía un concepto de sí mismo y él decía, yo soy bueno, yo me merezco. Esto es demasiado importante y esto es lo que más me ha resonado de la historia. Él tiene un autoconcepto de yo merezco, yo soy muy bueno, yo nunca te he desobedecido, yo merezco. Si este hijo menor, pródigo, debe arrepentirse de sus pecados porque es un sinvergüenza, él se puede arrepentir de sus pecados. Este hijo mayor debe arrepentirse de las razones por las que hace cosas buenas. No sé si logro explicarme en esta frase, pero para mí esto es lo que ha destruido mi corazón al leer este verso. Yo ya veo que haces cosas buenas. Probablemente ayudas a la gente, probablemente vienes, obedeces, ok, pero ¿por qué lo haces? Dios está diciendo en esta historia, al hablar con publicanos y con fariseos, decirles, ¿saben qué, fariseos? Hacen mucho, pero yo sí veo la razón por la que lo hacen. Yo sí veo. Y eso es importante. Este hermano mayor actúa como huérfano y yo siento que si me pongo en un espejo yo me parezco a él. Porque tal vez mucha gente dice, esta chica es buena, ¿no? Siempre viene a la iglesia. Sí, es la hija del pastor. Pero nadie sabe lo profundo, lo podrido que está en mi corazón. Necesito dejarle entrar a Cristo en lo profundo de mi vida para ver esto. Este hijo está tan perdido como el hijo menor. Él no puede entender el corazón del padre. Mire, el papá está en plena fiesta. El papá está diciendo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Yo no he vivido todavía una muerte tan cercana. Creo que he vivido la muerte de seres queridos no tan cercanos. No puedo expresar esto bien, pero con el respeto debido lo digo. Yo creo que es muy duro perder a alguien. Y el
el caos que genera en el alma y es muy duro. Y el papá está diciendo: la pérdida de mi hijo se ha parecido a esto. Para mí ha muerto. Imagino la angustia del padre día tras día, viendo la ventana y decir: ¿estará vivo mi hijo? Ni siquiera he visto su cuerpo, ni siquiera he visto su cadáver. ¿Y si está muerto? No sé si tú tienes un pariente cercano que haya fallecido. ¿Y qué tal si un día toca el timbre de tu casa? Yo solo imagino ese instante y digo: es que no puedo entender el amor que puede haber en tu corazón. ¿Qué tal que el ser que creías muerto está vivo? El hijo mayor vivía con el papá, pero aunque vivía en la casa aparentemente, no entendía el corazón de su papá. ¿Qué es lo que más le importaba a su papá en ese momento? La situación de su hijo perdido. Entonces la pregunta sobre la mesa es: ¿quién debería haber buscado a ese hijo menor? Cuando Jesús contó esta historia, el mismo contexto nos muestra algo. Cuando Jesús respondió a estos fariseos y a estos publicanos, contó 3 historias. La primera historia que él contó, en la siguiente por favor, es sobre la oveja perdida. Jesús contó esta historia de una manera muy violenta. Espero que la conozca, si no se le invito a leerla. Es bien sencilla: un pastor que perdió una oveja, tenía 100, perdió una, dejó 99 en el redil para ir a buscar a la una. Cuando la una la encontró, volvió, hizo fiesta, celebró, amigos, ruido, alegría. Luego contó una historia que es la historia de la moneda perdida. Mismas características: una mujer que tenía 10 monedas de plata, que eran un símbolo de amor, que eran un símbolo de compromiso. Pierde una, levanta la casa, la pone de cabeza, pero encuentra, llama a sus amigas, hace fiesta, celebran que ha encontrado. Y al contar la tercera historia, que es la historia del hijo pródigo, podemos comprender algunas cosas. Probablemente cuando su hijo regresó, llamó a sus amigos, hizo fiesta y celebró que había encontrado. Pero la historia del hijo pródigo rompe el patrón de que alguien busque. Debería de ser el hermano mayor quien agarre y diga: miro tu corazón, papá, y miro cuán importante es esto para ti. Cuenta conmigo, yo voy a ir a buscar a mi hermano. Esa debería ser la correcta actitud del hermano mayor. Pero su orfandad muestra que podía estar en la casa y estar igual de lejos que el hijo pródigo. No conoce el corazón del padre. ¿Cómo se conoce el corazón del padre? Con intimidad y con cercanía. Pero es que yo no sé cómo conocer a Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Puede ser la respuesta más boba. O sea, ¿solo tengo que leer? Sí. Sí, pero tristemente somos de los pocos lectores. Ahora, mire esto. ¿Por qué Jesús contó la historia? En esta historia, qué pena por el hijo pródigo. Tiene un mal hermano mayor. Debería ser el hermano mayor, el ejemplar al que le puedas imitar. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8 verso 29: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Cristo es el hijo mayor perfecto. Cristo sí entendió el corazón del Padre. Sí entendió y dijo: no se diga más, ¿te importa mi hermano? Ahí voy. No es el orgullo quien le gobierna. No es el orgullo de yo quiero ser alabado y ser reconocido. Mientras el hijo se infla para ser un Dios, el hijo de Dios, Cristo Jesús, se desinfla para ser humano. Es totalmente un corazón diferente. Es un corazón correcto de hijedad. Es el hijo correcto, el hijo que dice: yo voy a ir por mis hermanos. Él es el hermano mayor. Pero la expresión es llegar a ser como su hijo. Hay un modelo cual debemos seguir. Es como fue Cristo. Es interesante cómo la Biblia empieza a mostrar esto, porque lo que debemos imitar es cuánto oraba Jesús. Yo pienso que Jesús era el ser que menos necesitaba orar. Yo creo que Jesús no necesitaba bautizarse. Él no tenía pecado. Jesús no necesitaba ayunar. Pero no lo hacía porque era necesario. Lo hacía porque disfrutaba estar con Dios. Estos días me tocó estar con mi sobrina más pequeña. Tiene 3 años.
muy interesante verle en este papel, porque ella solo quiere algo: quiero estar con mi papá. Yo quiero jugar. Ya, pero anda a jugar ya con tus juguetes. No, yo quiero jugar con mi papá. Sí, pero estamos haciendo otra cosita. No, pero es que yo quiero estar contigo. Su mejor amigo es su papá. Es interesante. Se hizo una entrevista a un grupo de más o menos 10 niños y se les dijo: ¿con quién quieres cenar hoy? Si pudieras llamar a cualquier persona de la historia, ¿con quién quisieras cenar hoy? Con mi papá, dice el 100%. No así los padres. Los padres: ¿con quién quisieras cenar? No, yo quisiera cenar con Barack Obama, no sé. Los 10 papás contestaron con personas famosas, algunas personas ya muertas, pero los hijos dicen: no, yo quiero con mi papá, con mi mamá. ¿No es la respuesta obvia? Hay algo que mi corazón ha perdido, y es el disfrutar de estar con Dios. ¿Y sabe cuál ha sido mi propio obstáculo? El mismo servicio. La solución no es dejar de servir. La solución es aprender a estar cerca de Dios y aprender a preguntarle: ¿qué quieres, Dios? ¿Qué deseas? El deseo de Dios es adoptarnos para llamarnos hermanos de Jesús. Mire el siguiente verso, por favor. Lucas capítulo 4, verso 13. Así cierra la tentación de Jesús. Toda la tentación de Jesús, el diablo le decía: si eres hijo de Dios, a ver, haz tal cosa. Si eres hijo, porque es el diablo quien habla a tu cabeza a decir: si eres hijo. Ay, si fueras hijo no te comportarías de esa manera. Ay, si fueras hijo no te diría así. Ay, Dios te hubiera respondido. Es la voz del diablo. Usted debe comprender el verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se apartó para siempre? No, Señor. ¿Usted cree que si el diablo tuvo la osadía de hablar sobre hijedad con Jesús y poner sobre la mesa la interrogación de ¿serás hijo? Con Jesús, ¿no cree que lo va a hacer con usted? Sería muy bobo de nuestra parte bajar la guardia ante el primer ataque. Si cuando el diablo dice: cuando hubo acabado toda tentación, le dejó por un tiempo nada más. Otra vez se puso a analizar y dijo: a ver, ahora ¿cómo le llego? Ahí voy. La Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prevalecer. Ningún arma forjada. He estado meditando en este punto. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, el faraón le mandó carros especializados, carros para la ocasión, para perseguirlos. O sea, como si fueran carros diseñados para eso. Y este versículo de arma forjada está hablando de lo mismo. Es que el diablo pone un arma. Forjar es hacer el arma, trabajar el arma. Es un arma forjada para ti. Entonces tu enemigo ha tenido que estudiarte y decir: ¿cuál es su punto débil? Este es huérfano. Este se siente no amado. Vamos a entrar por la baja autoestima. Son armas especializadas para ti. Mientras tu enemigo te está estudiando, porque la Biblia lo dice, léalo, Efesios capítulo 6. El diablo es astuto y hace acechanzas, trampas para atraparte. Cuando el diablo usa esta cuestión de ser tan planificado, un poco asusta. Yo sí me asusté. He dicho: no, pues este diablo me estudia, sabe mi perfil, sabe de qué pata flaqueo, ahí quiere darme. Pero comprendí algo también. Mientras el diablo te estudia y sabe y empieza a ver de tus debilidades, Dios ya te conocía antes de que nacieras. Él sí sabe muy bien quién eres. Gálatas capítulo 4, verso 6 da el resumen de la prédica. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba es la palabra más tierna para llamar a tu papá, es papito. Así que ya no eres esclavo, no eres un sirviente, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira un verso más y el último, Romanos capítulo 8, verso 14. Creo que la Biblia grita sobre este tema. Creo que es demasiado importante entender que somos hijos y que estamos en constante crecimiento. Porque el día que no te sientas hijo, entonces eres una trampa sencilla para el enemigo. Romanos 8 es el resumen.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿vio que todos los hijos tienen que tener relación con el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no te guía el Espíritu, no estás andando como hijo. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te va a convencer de que eres hijo? El Espíritu Santo. Pero si no pasas tiempo con el Espíritu, entonces tu espíritu dice: ¿seremos hijos? Creo que no entendemos la urgencia y la necesidad de pasar tiempos con Dios. O tal vez solo soy yo la negligente que dice: ya me la sé, es que hoy día no tengo ganas de orar. No se ora por necesidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el deseo de Dios y este es el corazón de Dios: seguir teniendo la relación de papá e hijo. Siempre me reta hablar de este tema porque pienso que es sencillo, pero siento que es poco vivido. Creo que es bien fácil ser huérfano. Un huérfano está lleno de miedo constante, le cuesta confiar en Dios, tiene dificultad de recibir corrección por su autosuficiencia, tiene dificultad de relacionarse con los demás, porque ya sea el hijo pródigo que se sentía vacío y solo, o sea el hijo mayor que se aisló y no entró a la fiesta. La soledad, la no relación con tus hermanos es un síntoma de orfandad. Así que vamos a hacer una oración. Le invito a ponerse en pie, por favor. No sé cómo convencerle de que es hijo, y creo que no es mi función, es la función del Espíritu Santo. Pero yo creo que hay una decisión que sí podemos tomar: el decir: acepto que soy hijo. Cada vez que la culpa venga a acusarte, cada vez que el diablo, el acusador de nuestras almas, empiece a entrar en tu cabeza: pero no mereces, pero no eres. Hay un tip que siempre me ha funcionado, y es orar hacia Cristo y decirle: Jesús, por tu sangre yo soy inocente. Cuando estoy lleno de culpa no puedo decirlo, ni siquiera puedo decir soy inocente, porque todo grita: no, eres culpable. Pero si crees en Cristo, debes creer en la cruz y debes creer que Él pagó por tus pecados. Entonces debes acercarte con confianza a Dios. Debes aceptar el amor de Dios sin temor, sin culpa. Debes poder decir: soy amado, la regué, soy amado. Debemos depositar nuestra confianza en Dios. Creo que puedo soltar estas cosas. Yo no estoy a cargo, tengo un papá, tengo que rendir cuentas, dependo de alguien. Hay alguien que puede corregirme. Debes dejar de compararte. Hoy podemos renunciar juntos a la autosuficiencia. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, yo creo que es un tema necesario. No creo que desconocido, sinceramente. Pero yo he puesto tu palabra como un espejo hoy, Señor, ante nosotros. Y tal vez muchos de nosotros sí nos parecemos. Creo que he estado andando como huérfana teniendo papá. Me gusta estar en el control de lo que pasa en mi vida. Me gusta hacerme cargo de mis decisiones. Me gusta saber todo lo que va a pasar. Y me estresa y me preocupa el futuro cuando no sé qué va a pasar. Creo que soy responsable de mí misma y me esfuerzo para cumplir las cosas que debo de hacer. En lo profundo de mi corazón anhelo el reconocimiento, la postura, el aplauso. Me comparo con otros. Me molesta la injusticia. Me molesta que pase con unos y no conmigo.
Mi corazón está tan confundido que piensa que merezco, que deberías de escucharme, porque soy bueno, porque voy a la iglesia. Mi corazón está tan confundido que cree que debo hacer mucho para ganarme tu amor. Y no puedo entender que me amas solo porque me amas. Porque no es el amor humano. El amor humano suele ser un amor interesado, un amor recíproco. El amor humano suele ser 50-50. Si me ama, le amo. Pero tu amor es tan diferente y tan extraterrestre que no puedo entenderlo. Qué bonito que hoy celebremos la cena del Señor, porque me hace consciente de la cruz, que me hace consciente de todo lo que has hecho para estar conmigo. Sinceramente puedo quitar mis ojos del infierno, porque no se trata de eso la vida cristiana. Porque la vida cristiana se trata de ser tus hijos y de disfrutar tu paternidad. Lo sé, en Latinoamérica, Señor, nuestros padres no han sido tan buenos, no son un ejemplo tan bueno de imitar. Es más, nuestros papás tal vez causaron más dolores que cualquier otro. Pero enséñame a verte con los ojos correctos. Haz un reseteo en mi cabeza y enséñame a ser como tú, Jesús. Tú eres el hijo correcto, el hermano mayor. Le invito a meditar por un instante en su corazón si es huérfano. Y le pido a los pastores que nos ayuden, por favor, repartiendo la cena. Si nos ayudan a cortar el pan y a repartir el vino. Ahí donde está, ¿por qué no lo empieza a meditar? Yo no lo vi a la primera, pero yo sé de algo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos convence si estamos equivocados. Yo le invito a hacer una oración en este momento y decirle: muéstrame mi corazón, muéstrame en qué parte estoy equivocada, muéstrame en qué parte estoy siendo huérfana, muéstrame qué parte de mí está siendo errada. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Usa este momento para hablar con Dios. Me siento tan Póngase a cuentas con Él.